De las interfaces se puede utilizar las ventajas de la herencia múltiple, se puede simular la herencia múltiple. Pero ¿qué es una interfase? Una interfase, el primer concepto que tiene una interfase es que es una clase 100% abstracta. Es lo que ustedes encuentran en los libros, dice, una interfaz es una clase 100% abstracta. ¿Y qué era una clase abstracta? ¿Se acuerdan que era una clase abstracta? Ay, me jalé. ¿Y se acuerdan que sí les dije? Cuando hablamos de la abstracción, les dije de lo que era la abstracción. ¿Qué era? ¿Qué es la abstracción? El no saber cómo definir un comportamiento de un objeto. Es la abstracción. En el momento que se habla de abstracción es no saber, en definitiva, cómo definir cómo se comporta un objeto. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se traslada eso al código? Que cuando nosotros declaramos un método y no lo implementamos, es porque no sabemos cómo implementa ese método ese objeto o esa clase, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese momento, cuando ustedes dejan de implementar uno de los métodos de una clase, en ese momento se convierte en una clase abstracta. ¿Sí? Entonces, si decimos que una interfaz es una clase 100% abstracta, quiere decir que la interfaz no implementa ningún método. ¿Sí? Es la diferencia entre una clase abstracta y una interfaz en definitiva. Bueno, tiene su similitud, pero una interfaz en definitiva es una clase 100% abstracta, o sea que no implementa ningún método, o sea, no sabe. Otra particularidad que tienen las clases abstractas, no permiten instanciar objetos. Ustedes nunca van a poder instanciar un objeto de una clase abstracta. Y de hecho les voy a mostrar. Yo puedo forzar, o sea, independientemente de si hay un método, o sea, si hay la clase y no tiene ningún método, o tiene todos sus métodos implementados, yo le puedo forzar y yo le puedo decir, ya, para mí el punto va a ser abstracto. ¿Ya? ¿Listo? ¿Dónde le dice eso? Yo le puedo decir, ¿sí? Y le guardo. ¿Dónde le dice? ¿Sí? El punto es abstracto. Le puedo forzar, ¿no? Pero si ustedes tienen un método sin implementar, automáticamente les obliga a que le pongan como abstracto. Sí, ya es un requisito, se puede decir. Pero yo también le puedo decir, yo quiero que este método, esta clase sea abstracta. Y de hecho la estoy declarando. ¿Qué genera? ¿Qué efecto genera eso? Si ustedes ven, ya se produjo un error en todo el código del programa. Ya se alertó ya la aplicación. Ya está en alerta. En el momento que yo le puse al punto abstracto, no se alertó. Ninguna de las clases del negocio se alertaron. La que se alertó es la clase principal. ¿Por qué se alertó? ¿O por qué empezó a tener problemas? Porque por el concepto que les acabo de dar, ya no se pueden crear puntos. Yo ya no puedo hacer esto. En el momento que yo tengo una clase abstracta, yo ya no puedo generar objetos a partir de esa clase. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los conceptos también fundamentales de las clases abstractas. Entonces ya algunos dicen, ¿y para qué sirven las clases abstractas? ¿Sirven solo para heredar? Para eso sirven las clases abstractas. Pero no sirven para generar objetos. Y ahí está el ejemplo. En el momento que yo le puse al punto abstracto, ya me saltó esta alerta. Y de hecho ya ahí el mensaje ya me debe estar diciendo. O sea, el IDE ya me debe estar diciendo. Dice, el punto es abstracto, no puede instanciar, no puede ser instanciado. Una clase abstracta nunca puede ser instanciada. ¿Sí? Y eso acordarás siempre. Porque esa es pregunta que siempre va en cualquier evaluación, les ponen, ¿qué es una clase abstracta? ¿Se puede crear objetos desde una clase abstracta? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? De ahí está la... ¿Para qué servía? Solo sirven para heredar las clases abstractas. Entonces, si las interfaces son clases 100% abstractas, tampoco se pueden instanciar.
¿sí? Una interfase tampoco se puede instanciar. Entonces vamos a crear unas dos interfaces, ¿sí? Bueno, ya le voy a comentar, ¿sí? Para no cambiarle el orden. Ya dejo de tener. Otra clase, mejor otra clase. Tenemos otra clase. ¿Cómo? Ya hice ya le comenté a todo lo que son los puntos, ya deja de tener problemas. Pues aquí, así. Entonces vamos a crear la interfaz. Así. Vamos a atrás. Así. Ya. Entonces vamos a crearnos un nuevo paquete. New. Java package. Le vamos a poner com punto interfaz, ¿ya? ¿Qué es que vamos a crear? Nuevo proyecto. Paquete. Con interfaces, y dentro de ese vamos a crear unas interfaces. Las interfaces son similares a las clases, ¿no? Con la particularidad que ya les acabo de mencionar, que no implementan ninguno de sus métodos. Entonces igual, para crear una interfaz en new, Java interfaz. Entonces se crea un paquete, y dentro de ese paquete se crean una Java interfaz, ¿sí? Entonces igual mantiene la misma estructura de las clases. Entonces esta Java interfaz le vamos a poner figura plana. Figura plana y finaliza. Listo. Entonces es igualito, ¿no? Nada más que el identificador, ¿no? Es el que cambia. Public interfaz figura plana. Oye, las cosas caminan. Y vamos a crearnos otra. Pues en punto. Nuevo, otra Java interfaz. No me da. Y esa se va a hacer figura del espacio. Figura espacio. ¿Por qué mira? Entonces estas interfaces lo que nos van a permitir de cierta forma es ver más o menos cómo funcionaría la herencia múltiple, ¿no? Porque en esas interfaces vamos a declarar los métodos que utilizan todas las figuras planas, en el caso de la figura plana, y en la otra todas las figuras del espacio. Entonces, ¿qué método iría de cajón en la interfaz figuras planas? ¿Qué método se les ocurre que iría? Que todas las figuras planas lo tienen. Calcular el área. Y en la otra, calcular el volumen. ¿Sí? Entonces vamos a crearnos ese método. ¿Sí? Entonces, public doble calcular estamos en la del espacio, volumen, calcular volumen y punto y coma. ¿Sí? Esa es la forma de declarar un método sin implementar. Cuando un método termina en punto y coma, es un método sin implementación. En cambio, cuando un método tiene llaves, abierto y cerrado, es un método con implementación. Entonces, en las interfaces ustedes siempre van a ver esta declaración de método. Siempre que accedan a una interfaz, van a encontrar todos los métodos de esta forma. Simplemente declarados, no implementados. Entonces igual en la figura de plana, public doble calcular área.
punto y coma. ¿Sí? Entonces no hay error, ¿no? ¿Sí le ven? No hay ningún error, no hay ningún problema de declarar eso. Si ustedes en una clase declaran algo así, automáticamente les va a decir, oiga, declárele a la clase como abstracto. ¿Sí? Es de cajón les va a decir eso. ¿Sí? Porque ese es uno de los conceptos. Y cuando ustedes dejan un método sin implementar en una clase, automáticamente deben declararle como abstracta. Cuando no saben cómo implementar ese método. Y las interfaces tienen la particularidad de que todos sus métodos son sin implementación. Por eso es que es una clase 100% abstracta. ¿Sí? Y ahora, entonces, ¿cómo se utilizan las interfaces? Se las utiliza similar a la herencia. Entonces yo me puedo ir, en este caso, a los que necesito, ¿no? Al círculo. Y le puedo decir al círculo, oiga, a más de heredarme del punto, impleménteme la interfaz. Implement, ¿qué? Figura blanca. ¿Sí? Obviamente les va a decir que le importe, ¿no? Porque también, como está en otro paquete, la debe importar. Entonces importan. ¿Sí? ¿Sí? Y en cambio en el cilindro le dirían implementeme. ¿Salió con error? El cilindro hereda del punto e implementa figura espacio. Igual, tienen que importar figura del espacio. Bueno, en el momento que hacen eso, bueno, aquí les aparece nada más, es una advertencia, ¿no? Es porque desde estas nuevas versiones de Java ya no es tan mandatorio, ¿no? Pero antes era súper estricto, que cuando uno implementa una interfase, tiene que sobreescribir los métodos en la clase que hereda de esa interfase o que implementa esa interfase. Entonces, en este caso, el calcular volumen ya les debe haber, o sea, ya está alertado, porque les está diciendo que tiene que tener un override, porque tiene que sobreescribir. Siempre que hay herencia, de cierta forma, porque la implementación también es una herencia, ¿no? Es una herencia especial, ¿no? También obliga a que se sobreescriban. Bueno, como digo, ya en la nueva versión, la 8, ya no obliga así tajantemente, pero las anteriores sí eran tajantes, y si uno no sobreescribía el método no le dejaba, o sea, le salía ya con error. Ahorita sí le deja, pero por recomendación es preferible, ¿no? Entonces le agregan el override y se soluciona, ¿no? ¿En dónde? En el método. Es que recuerden que ustedes tienen un método en el círculo o en el cilindro, el mismo método que está enunciado en la interfaz. ¿Sí? Y de hecho, si no lo tienen, les va a obligar a crear. Los que hayan escrito mal o tengan diferente este nombre con el nombre que lo tienen en la interfase, les va a empezar a dar errores o les va a decir que tienen que crear esos métodos. ¿Sí? Porque cuando hay herencia tienen que implementar esos métodos. ¿Sí? En el momento que ustedes hacen herencia de una clase o de una interfase que no ha implementado métodos, la clase los tiene que implementar, porque si no los implementa, también tiene que por lo menos denunciarlos y dejar para que alguien que hereda esa lo haga más abajo en la secuencia. ¿Sí?
es una de las particularidades que tiene siempre la herencia, ¿no? Cuando uno hereda algo que no ha implementado todos sus métodos, esa clase obligatoriamente los debe implementar, porque si no tiene que ser declarada también como abstracta. Sí, entonces a algunos les debe estar dando error por eso, ¿no? Porque capaz que este método, yo ya le puse igualito, ¿no? Pero deben estar iguales, si no les va a decir que lo creen. Ojo, en la clase del cilindro o del círculo, si ustedes no lo tienen todavía creado este método, les va a decir tiene que crearlo y tiene que implementarlo. ¿Sí? Es que esto es lo que no entiendo. Así trabaja la herencia con las interfaces, ¿no? Entonces, de cierta forma, yo después ya puedo tener el cuadrado, el cubo, y ir implementando. Tal vez aquí todavía no es muy visible, pero las interfaces son la vida de la parte gráfica. O sea, todo lo que es gráfico, ya cuando uno hace aplicaciones de escritorio y todo eso, todo es full interfaces. Siempre hereda, o sea, hace implementaciones de interfaces, de interfaces que tienen nada más métodos declarados. Y ya la clase como tal implementa eso. Pero es como para tener una idea de cómo trabajan las interfaces, o qué se puede hacer con las interfaces. Entonces eso súmanle, ¿no?, a la plataforma. La próxima nos toca de las conocimientos.